es para exosas. El exceso de glucosa 6-fosfato la inhibe, es decir, cuando tenemos demasiado glucosa 6-fosfato, se ha fosforilado en exceso, ella misma se autorregula y se inhibe, deja de fosforilar. La exocinasa es interesante porque está en todas las células de nuestro cuerpo, de tal manera que si tenemos un exceso de glucosa 6-fosfato, significó que ingresó demasiada glucosa a nuestro cuerpo y entonces todas las células del cuerpo, todas por igual, le bajan el rango metabólico porque no quieren entonces utilizar esa glucosa para fines energéticos, sino que lo desvían para otras rutas, ¿de acuerdo? En cambio, la glucosinasa, pero aquí está con S, con C, glucosinasa, se inhibe con altas concentraciones, pero de fructosa 6-fosfato. O sea, estas sí fosforilas, sí sigue fosforilando glucosa 6-fosfato, pero cuando aumenta fructosa 6-fosfato, inhibe su actividad, es decir, la inhibición alostérica de la fructosa, de la glucosinasa, es especie de la fructosa 6-fosfato, un poquito más adelante, pues, en la vía de Erdős-Meyerhof, ¿no? Y glucosinasa está específicamente ubicada en la célula hepática, es decir, es parte, déjeme corregir una vez, es parte de las células del hepatocito. De esta suerte que la glucosinasa es en todas las células del cuerpo y la glucosinasa es particularmente en el hepatocito. A diferencia de su prima hermana, la exocinasa, la glucosinasa actúa solamente sobre glucosa, tiene una preferencia muy alta, una KM muy pequeña, una afinidad muy alta, por glucosa y no por otras exosas, por eso se llama glucosinasa, y es específica para el hígado. De tal suerte que mientras que la exocinasa deja de fosforilar en el cuerpo en general, la glucosinasa sigue fosforilando la glucosa 6-fosfato. Y es que vamos a ver pronto que a partir de glucosa 6-fosfato, algo importante en el hígado es que se puede desviar hacia glucosa 1-fosfato y formar glucógeno, por ejemplo, o formar otros precursores de glucosa para entrar a la vía de las pentosas, por ejemplo, y desviarse a partir de fructosa y en consecuencia formar las tiosas y entonces formar lípidos, ¿de acuerdo? De tal suerte que las inhibiciones así son, generalmente son por su propio metabolito, como esos casos, o algunos reguladores alostéricos como AMP, ATP, citrato, en el caso del ciclo de Krebs, acetilcoenzima, también suelen modular de manera negativa a las enzimas clave de la vía de Erdős-Meyerhof. La regulación es mucho más extensa, pero esas son las más importantes desde el punto de vista clínico para nosotros, y cuando veamos los demás modelos metabólicos vamos a retomarlos, ¿de acuerdo? También las hormonas, insulina y glucagón. Si piensan en la insulina que es anabolizante, significa que en la medida que tenemos insulina, se está metiendo glucosa a la célula y en consecuencia actúa, por tanto, la vía de Erdős-Meyerhof. En cambio, glucagón significará que al contrario, cayó la cantidad de glucosa y lo que necesita hacerlo es justamente glucosa. Entonces, lo que hace glucagón es que va a empezar a romper las unidades de glucosa presentes en el glucógeno para poderlas disponer como energía y en consecuencia tener una alta concentración de glucosa circulante que luego se va a inhibir el glucagón, se activa la insulina para poderlo meter al interior de la célula, ¿no? Entonces ese sería un regulador positivo, el glucagón sería un regulador negativo, porque en consecuencia no tiene el sustrato para el cual actuar la vía de Erdős-Meyerhof, ¿de acuerdo? ¿Se queda claro, chicos? Desde el punto de vista... Gracias. Desde el punto de vista clínico médico, si inhibimos el metabolismo de piruvato, por ejemplo, Erdős-Meyerhof, esta inhibición nos lleva a una acidosis láctica, porque en consecuencia, si no formamos piruvato, se desvía a la anaerobiosis extrema que forma ácido láctico, lactato y ácido láctico, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del músculo. El músculo esquelético de manera normal, igual que el cardíaco, forma ácido láctico, es una de las rutas pues, musculares de anaerobiosis extrema. Si nuestras células de pronto entran en un problema metabólico que no forma piruvato, eso se tiene que formar de alguna forma, o sea, algo tiene que formarse. Si se acuerdan, lo vimos en los aminoácidos, que si no se lograba formar una cosa, se desviaban a formar otra, intentando eliminar metabolitos tóxicos. Entonces aquí igual, el ácido láctico finalmente es un metabolito que puede funcionar bien para algunas rutas energéticas, aunque no es el más saludable, pero ni hablar de eso, a tener ahí atrapados un montón de metabolitos tóxicos, pues mejor formar ácido láctico. Igual ya habíamos hablado del arsénico, y lo mismo el mercurio, que reacciona con los grupos sulfidrilo. En consecuencia, esto puede hacer que baje el rango metabólico de la vía de Erdős-Meyerhof a diferentes niveles. El arsénico fundamentalmente. Pero en consecuencia, como estas inhiben la piruvato deshidrogenasa, pues también entonces no permiten que se forme ácido pirúvico, pero piruvato se forma ácido pirúvico, que luego se convierte en ácido láctico. Entonces es una de las formas también de intoxicación por venenos, y una muerte lenta, dolorosa, progresiva, con una agonía muy larga, y que además, insisto, es muy dolorosa, en el caso del arsénico,
que llevan entonces a una falla metabólica energética y con muerte celular masiva, que es justamente lo que mata al sujeto, ¿no? Ya habíamos visto que algunas deficiencias de enzimas, aquí está la dolazada, la piruvato-cinasa, y vimos varias enzimas, y entonces una consecuencia interesante de las deficiencias enzimáticas es que provocan anemias hemolíticas. Siempre que piensen en anemias hemolíticas, casi todas están vinculadas a la vía de Enden-Meyeroff, y justamente porque el eritrocito, que vamos a ver más adelante, el metabolismo eritrocitario, el eritrocito utiliza la vía de Enden-Meyeroff por excelencia. También usa la pentosas y la vía de sorbitol, pero la vía de Enden-Meyeroff es la que más utiliza el eritrocito, ¿no? De hecho, depende, una vez que está maduro, depende por completo de la glucólisis anaeróbica para generar su propio ATP, el eritrocito. Es pobrecito, pero como no tiene mitocondrias, ni tampoco tiene núcleo, pues entonces tiene que echar mano de las glucólisis anaeróbicas para formar el poquito ATP que forma la vía de Enden-Meyeroff es suficiente para el eritrocito, ¿no? Pero entonces lo echa a trabajar en grandes cantidades, ¿no? Tiene un rango metabólico anaeróbico glucolítico muy, muy alto el eritrocito, ¿no? Cuando en general, que en todas las células, y el eritrocito no es la excepción, baja este rango metabólico glucolítico anaeróbico, entonces no obtenemos suficiente energía y por tanto se hace una inestabilidad celular que induce la muerte por lisis, ¿no? Eritrocitaria en el caso del eritrocito. Pero lo mismo pasa en células somáticas, de células epiteliales, en fin, aquellas células que utilizan la vía de Enden-Meyeroff, que son prácticamente todas, ¿no? Entonces, la vía de Enden-Meyeroff, como una vía inicial del metabolismo anaeróbico de los carbohidratos, es fundamental para que pueda desarrollar la vida y en consecuencia la estabilidad celular, las células a una muerte lenta y a veces irreversible, ¿no? Que si no se logra conseguir revertir la inhibición, o no se hace tiempo, la muerte de muchas células puede dar lugar a falla orgánica y en consecuencia a la muerte del sujeto. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Para fines prácticos, las deficiencias o las fallas en Enden-Meyeroff entonces nos daría lugar a falla energética, porque no formamos piruvato, en consecuencia no se forma acetilcoenzima A, que sea alimentador del ciclo de Krebs. Y luego sí se alimenta por otras cosas Krebs, te vamos a ver, pero acetilcoenzima A es el principal. Segundo lugar, anemias hemolíticas inestables, justamente por inestabilidad del eritrocito, que es el que utiliza Enden-Meyeroff ampliamente. En tercer lugar, recuerden que está vinculado a las glucogenosis, las enfermedades por depósito de glucógeno, que vamos a revisar cuando veamos glucogénesis, glucogenólisis. Entonces, esas glucogenosis también están implicadas en las enzimas asociadas a la vía de Enden-Meyeroff. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes desde el punto de vista clínico para nosotros, para pensar en una falla energética metabólica, ¿de acuerdo? Siempre que pensemos en enemias hemolíticas, hay que orientarse quizás a una falla enzimática y entonces habría que discriminar. Es hereditaria, el sujeto tiene un problema hereditario de una deficiencia enzimática, está intoxicado con algo, por ejemplo, mercurio, gases mercuriales, que son a veces frecuentes de uso en la industria, inclusive en nuestra casa, o alguna otra condición que hubiera podido generar la deficiencia metabólica de Enden-Meyeroff, ¿no? En fin, ¿de acuerdo? Vamos a revisar poco después, un poquito después, ya cuando vamos glucogénesis, vamos a revisar esta ruta muy importante hablando del lactato. Inclusive nuestras neuronas echan mano del lactato cuando tienen una caída en el rango metabólico. Y es que, por ejemplo, el glucógeno, a expensas del catabolismo, pues, del glucógeno por el glucagón, libera los monómeros de glucosa, que luego se convierten en Enden-Meyeroff por glucólisis anaeróbica en piruvato. Y cuando es extremo, en el caso de intoxicaciones, lo que se acabó de mencionar, se desvía de piruvato a ácido pirúvico y luego a lactato o ácido láctico, que luego lactato y ácido láctico entonces se va inmediatamente al hígado y en el hígado se convierte en piruvato y el piruvato no regenera la glucosa y la glucosa ya sea que entre en la célula o bien se vuelva a regenerar el glucógeno que utilizamos. Esta ruta que está bien mencionada es una ruta reciclativa que funciona entre el músculo y el hígado, pero también entre otras células. Mencioné la neurona, por ejemplo, ¿no? La neuroglia. Entonces, esta ruta que se llama el ciclo de Cori, lo vamos a revisar más adelante cuando veamos la gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Y hasta hace unas décadas no sabíamos que la glucosa se podía regenerar. Sí sabíamos que se formaba piruvato, por ejemplo, aminoácidos glucogénicos que forman piruvato, sabíamos que se forman precursores como la fructosa, como las triosas, pero no sabíamos que se podía regenerar glucosa como tal. Hace unas décadas ya se describió que la única célula que lo hace es el hepatocito. El hepatocito en su sistema reticular, el retículo endoplasmático rugoso, es capaz de regenerar la glucosa a partir de cualquiera de esos precursores, por ejemplo, el lactato.
Entonces sí podemos formar glucosa nuevamente. Y esa glucosa es el equivalente al glucógeno como tal, o que hubiésemos tenido una ingesta, un bolo pues de glucosa de la dieta. Es igualito. Hace exactamente el mismo efecto. ¿De acuerdo? Esta ruta, insisto, la vamos a revisar más adelante. Ahorita la las muestro cuando veamos la gluconeogénesis. ¿Sí? En fin, en el caso del eritrocito, que también vamos a ver el metabolismo eritrocitario, fíjense, el eritrocito utiliza la vía de Enden-Neyerov y de hecho también forma una buena cantidad de lactato que luego expulsa hacia la circulación, es decir, se va hacia la sangre, el plasma sanguíneo. Y ese lactato impacta de manera importante en nuestro metabolismo también. Eventualmente es atrapado por el hígado y regenerado a partir del lactato para formar glucosa. Pero si no, impacta sobre el pH de nuestra sangre, el pH de los tejidos, en fin, ¿no? En general, el eritrocito es una de las células que forma el lactato, pero también el músculo esquelético, músculo cardíaco, fundamentalmente esquelético, ¿no? Y en consecuencia, el lactato se considera más bien un metabolito de anaerobiosis extrema. Siempre que hablamos de lactato, pensamos, hubo algo extremo anaeróbico que formó el lactato, ¿no? Si no es tan extremo, formamos piruvato. Entonces, el extremo sería el lactato y fundamentalmente es en el músculo esquelético cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio intenso. Ese dolor muscular que se pone caliente en la zona de ejercicio, los bíceps, los tríceps, los muslos, el abdomen, lo que sea. Cuando hacemos ejercicio intenso, ese dolor muscular que nos da a las pocas horas o días después de haber hecho el ejercicio es justamente el ácido láctico que está acumulado y que hay que movilizarlo. ¿Cómo lo movilizo? Porque se atrapa ahí y me provoca una acidosis láctica local muscular. Lo movilizo moviendo el músculo, haciendo efectos de bomba para que ese músculo lo envíe a la circulación y en consecuencia llegue al hígado y el hígado lo regenere en la glucosa para que tengamos energía para la siguiente rutina y así libero a mis músculos de la acidosis láctica, libero a mi plasma de la acidosis láctica y en consecuencia regenero glucosa. ¿Ven cómo es maravilloso? Es reciclativo y finalmente a partir de un elemento tóxico que nos lastima, que provoca acidosis, es un ácido como tal, volvemos a formar algo bueno para nosotros, que es la glucosa, que es nuestro metabolito por excelencia para el metabolismo en general, ¿no? En fin, todo esto vamos a revisar más adelante, pero está vinculado a Enden-Neyerov, ¿no? Entonces, que vamos a ver más adelante esta formación del lactato en el músculo, cuando veamos el ciclo de Cori, retomaremos el lactato, pues voy haciendo nada más como un análisis muy rápido, ¿no? Que lo vamos a retomar después, ¿no? En el caso del eritrocito, que es muy interesante, vean ustedes, este es un artículo asociado con Plasmodium falciparum, pero es el metabolismo eritrocitario. Y vean ustedes cómo en el eritrocito está la glucosa, que finalmente se convierte aquí en las triosas, y luego en piruvato en lactato, y el lactato es expulsado del eritrocito hacia la circulación que les decía yo, ¿no? Al mismo tiempo, otras vías como la de las pentosas están funcionando de manera muy importante, porque cuando vemos la vía de las pentosas, vamos a entender que la vía de las pentosas, metaboliza más o menos el 30% de la glucosa que tenemos. O sea, le echa la mano a Enden-Neyerov con el 30%. Y no solamente eso, sino que forma de manera muy importante dos cosas muy importantes. La ribosa, que son las pentosas por excelencia para formar nucleótidos, que luego va a utilizar también, recuerden ustedes, la metionina para el metabolismo del carbono, y además forma un antioxidante muy importante, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es? NADPH. NADP, que se parece mucho al NAD, pero por tener un grupo fosfato ya no es un cargador simple de electrones, sino que es un activador del metabolismo, fundamentalmente lipídico. En el próximo bloque que veamos metabolismo de los lípidos, vamos a retomar el papel del NADP en la activación del metabolismo lipídico, fundamentalmente lipogénico, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante para nosotros desde el punto de vista celular, porque el eritrocito, además de que transporta oxígeno, además de que nos quita el dióxido de carbono de la circulación, fomenta el 30% del metabolismo anaeróbico de la glucosa, la ayuda en Enden-Neyerov pues con el 30%, y forma todos esos metabolitos en la vía de las pentosas, que es muy importante, ¿no? Que es así, modelos muy interesantes de eritrocitos, vamos a retomarlo cuando vamos en metabolismo eritrocitario y lo vamos a revisar como tal. Pero modelos muy interesantes del metabolismo eritrocitario dan cuenta, por ejemplo, de no solamente la vía de las pentosas, la vía de Enden-Neyerov, que son las dos muy importantes para la formación de un montón de cosas, sino también la formación de este amigo que es el gamma-glutamilcisteína, que se llama, ¿cómo se llama el gamma-glutamilcisteína? Glutatión. ¿Cómo, Adri? Hola, Adri, qué gusto verte. Claro, José Luis, glutatión. Qué bueno que se acuerdan, ya ves, ya sé que están hechos ustedes, no sé ni qué hago acá. Entonces, este glutatión se forma justamente en el eritrocito, que el glutatión, entre otras cosas, es un potente antioxidante que ya conocimos del
la formación de un tripéptido con gamma-glutamilcisteína, ¿no? En fin, decía yo que este modelo ha servido, el eritrocito, quiero decir, como es un modelo de anaerobiosis extrema, ha servido para explicar inclusive las células tumorales como si fueran eritrocitos. Insisto, cuando veamos el metabolismo eritrocitario lo vamos a retomar, porque ese es un modelo tumoral que mimetiza el metabolismo eritrocitario, en donde la célula tumoral pues, no solamente echa mano en la vía de Enden-Meierhof muy importantemente, o sea, casi no usa el ciclo de Krebs, más bien usa la vía de Enden-Meierhof. Porque cuando veamos la gluconeogénesis y veamos el metabolismo eritrocitario, veremos que la célula tumoral prefiere la anaerobiosis, en parte porque es tóxica para las demás células, pero para ella no. Y en consecuencia, induce la formación de proteínas de rescate, proteínas de supervivencia, que es muy importante para la célula tumoral, ¿no? La hace resistente, pues, ¿no? Finalmente, como dice el dicho, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? En consecuencia, la célula tumoral se pone tóxica deliberadamente, así a propósito se pone tóxica, para hacerse más fuerte y lastimar a las vecinas, y si no se lastiman, pues serán más fuertes como ella, y en consecuencia será un soldado más a las filas del ejército que están invadiendo el cuerpo, ¿no? En fin, hasta aquí dudas, chicos, de Enden-Meierhof y este repaso rápido al metabolismo eritrocitario, que insisto, lo vamos a retomar cuando veamos el metabolismo como tal eritrocitario. ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno. No. Ok. Entonces, terminamos de ver la vía citoplasmática, una vía lineal que empieza con glucosa, termina con piruvato. Escuchen lo que estoy diciendo porque son detalles importantes de la vía de Meierhof. Es citoplasmática, es lineal porque empieza con glucosa, termina con piruvato, es anfibólica porque forma piruvato, es decir, anaboliza a piruvato, pero cataboliza la glucosa. También es anfibólica porque se puede desviar para formar ácidos grasos y en consecuencia a partir de ácidos grasos se puede alimentar. Recuerden que el glicerol se alimenta a partir del glicerol, perdón, el glicaldehído se alimenta a partir del glicerol, pero también el glicaldehído forma glicerol, y ya que decide la dioxacetona, ¿no? Que con su grupo ceto, pues forma ácidos grasos, en fin. Entonces la vía de Enden-Meierhof es anfibólica, es lineal, es anaeróbica, es citoplasmática, ¿de acuerdo? Y vimos que había por lo menos dos enfermedades muy importantes asociadas a esas fallas, las anemias hemolíticas inestables y las glucogenosis, ¿de acuerdo? Que son las dos muy importantes. Hay más, pero son las dos más importantes clínicamente. Las demás son muy raras y no están vinculadas tan directamente a Enden-Meierhof. Una vez que pasamos esta cuestión de la vía de Enden-Meierhof, entonces empezamos a ver la siguiente fase, porque formamos piruvato y hasta ahí no termina la historia. El piruvato no sirve para nada, salvo que se convierte en ácido pirúvico y luego en ácido láctico, no sirve absolutamente para nada el piruvato, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, cuando pasa la frontera amarilla y entra a la mitocondria, pasa la membrana externa mitocondrial, luego la membrana interna mitocondrial y se sitúa en la matriz mitocondrial, que es el mitoplasma, y entonces ahí hay un conjunto de enzimas que forman el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Qué pasó, José Luis? Dime. Caramba. Voy a quitarla porque no sé por qué. Y lo voy a poner, ¿eh? No sé por qué hace de repente eso, fíjate que sí me lo ha hecho 3 veces de la clase y no sé por qué lo hace. ¿Ahora sí? Ok. Sí, no sé por qué se pone en pausa y luego no puedo quitar la pausa, porque sí, no sé por qué. Bueno, discúlpeme, gracias, José Luis. Esa es la imagen que les estaba yo mencionando, de la frontera amarilla, en donde hemos visto cómo esta vía de Enden-Meierhof, con las cualidades que dije, lineal, citoplasmática, anaeróbica, anfibólica, forma piruvato. Pero es decir que el piruvato no sirve para nada, a menos que formemos ácido láctico, ¿no? Entonces rebasa la frontera amarilla esta, y entonces entra la matriz mitocondrial, en donde va a empezar el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque empieza justamente con 3 carbonos, o ciclo de Krebs en honor a Sir Hans Adolf Krebs, ¿no? Entonces, a nivel de mitocondria vamos a revisar ahora el ciclo de Krebs, y luego terminaremos de ver en mitocondria también la cadena respiratoria que tiene lugar en la membrana interna mitocondrial. Entonces estamos primero en la matriz, aquí en el mitoplasma, en el plasma mitocondrial, en donde tiene lugar el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Aquí son los sinónimos que les dije. No, sí, no sé por qué se pone en pausa, perdón. Aquí son los sinónimos que les dije, se llama el ciclo de Krebs, en honor a Hans Adolf Krebs.
el ciclo del ácido cítrico, porque el citrato es uno de los productos del ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque empieza con 3 carbonos, es mitocondrial, es aeróbico. A diferencia de Enden-Meyerhof, este es un ciclo, o sea, hace una vuelta. Enden-Meyerhof es lineal, este sí es un ciclo, hace una vuelta. Segundo, es aeróbico, a diferencia de Enden-Meyerhof, que es anaeróbico. Tercero, es anfibólico igual que Enden-Meyerhof, pero no tanto, porque más bien se alimenta, no forma, más bien se alimenta. Entonces es esencialmente catabólico, pero es poquitamente anabólico, sin embargo sigue siendo anfibólico, ¿no? Entonces este ciclo de Krebs es la segunda etapa de la oxidación de la glucosa. Si voy muy rápido, me dicen, por favor, ¿eh? Y entonces, los inicios de los trabajos para descubrir el ciclo de Krebs empezaron en 1900. Estos 3 investigadores hicieron trabajos muy importantes sobre el ciclo del ácido cítrico. Habían identificado los citratos y algunos metabolitos del ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato, por ejemplo, pero de manera aislada, cada quien trabajando un metabolito en particular. Habían identificado que eran individuales, dependientes, pero estaban vinculados al mismo ciclo, por lo menos muscular. Entonces no sabían todavía cómo estaban interactuando, pero estaban identificando diferentes metabolitos que estaban actuando. Muy rápido eso, porque no le pongan mucha importancia, solamente el antecedente histórico. Fue hasta las décadas de los 30 en que justamente Szent-Györgyi, un gran bioquímico, hizo estudios importantes para la inhibición del ciclo de Krebs, fundamentalmente la respiración, más después del ciclo de Krebs, la respiración metabólica, y en consecuencia él dijo, ok, no solamente es el Krebs, sino que algo más allá del Krebs es lo que está funcionando, ¿no? Y entonces descubrió que el malonato era un inhibidor de la oxidación del succinato y en consecuencia no permitía que se formara fumarato. Eso llevaba a la muerte celular, a los calambres musculares que le había observado en modelos animales, fundamentalmente en conejos y ranas. Luego se describió, un poquito más adelante él mismo describió que si agregaba cantidades pequeñas de succinato, malato u oxaloacetato, luego de que lo había inhibido, aceleraba la respiración, en consecuencia lograba revertir el efecto tóxico que había observado. Entonces todos esos detalles hicieron pensar que estaban vinculados de alguna forma no solamente con metabolitos de ella misma, sino que era posible inhibirlo y luego volverlo a reactivar. Algo fallaba cuando inhibían y luego cuando le agregaban el sustrato, por ejemplo, succinato, malato u oxaloacetato, entonces vieron que de alguna forma se volvía a alimentar, ¿no? De tal manera que dijeron no solamente quizás es un alimentador, sino que es parte de la vía metabólica, ¿no? Y no estaba equivocado, el oxaloacetato es el producto final del ciclo de Krebs. Pero fue después, en 36, cuando Martius, Knopp y ambos hicieron esta secuencia ya metabólica, en donde vieron que el citrato se convertía en cisaconitato y luego en citrato, alfa-cetoglutarato y así sucesivamente hasta succinato. Entonces ellos hicieron la primera descripción lineal como tal del ciclo de Krebs, o sea, fueron los precursores del ciclo de Krebs como tal. Pero fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando Sir Hans Adolf Krebs salió huyendo de la Alemania nazi porque él era judío, era un alemán judío, y encuentra cobijo en los Estados Unidos y allá desarrolla toda su investigación que estaba haciendo allá en Alemania, pero se rehusó a pelear para el ejército nazi. Entonces llega a Estados Unidos y se establece en las universidades, no recuerdo cuál llegó primero, pero ahí entonces hace los primeros trabajos importantes sobre el metabolismo aeróbico celular. Y entonces eso le valió justamente el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 53, que curiosamente ni siquiera fue el premio Nobel por el ciclo de Krebs, más bien por gluconeogénesis. En fin, aquí está justamente su trabajo que presentó, que le valió el premio Nobel, donde él describe la gluconeogénesis ampliamente. Entonces, se enfocó mucho en el metabolismo anaeróbico y aeróbico, la gluconeogénesis, pero también hizo trabajos importantes tomando todos sus precursores, Szent-Györgyi y todos los demás, y entonces haciendo toda la conversión del ciclo como tal. Por eso es que más bien a él se le adjudica el ciclo de Krebs, porque él tomó todos los pequeños fragmentos de rompecabezas que sus predecesores habían hecho desde 1903 e hizo todo el mapeo metabólico del ciclo de Krebs, por eso es que es el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, ya en el 37, él hizo esta conversión enzimática desde de piruvato a oxaloacetato y citrato y unió todas las demás piezas de sus compañeros, ¿no? Entonces, él la llamó justamente el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque el piruvato, un metabolito de 3 carbonos, el que iba a entrar de manera importante a alimentar al ciclo de Krebs, se dio cuenta que el piruvato perdía dióxido de carbono y en consecuencia se quedaba con 2 carbonitos, pero que luego cuando se incorporaba a la vía de Krebs, como tal, a la mitocondria, volvía a regenerarse como tal. Entonces eso fue un parteaguas
en los estudios de la vía metabólica aeróbica, ¿no? Y aquí está justamente la publicación que él hizo en 1940, cuando hacía toda esta descripción del ciclo del ácido cítrico como tal, y hace todo lo que les digo, ¿no? Que agarró las piezas de rompecabezas de sus predecesores y dijo, termina en oxalocetato, empieza con citrato y sigue la ruta hasta terminar con oxalocetato y se regenera como tal el ciclo metabólico. ¿Qué es este, no? Este justamente es la descripción que haría el Sir Hans Krebs, ¿no? Él dijo entonces que el oxalocetato, que es el producto final, se iba a regenerar para formar citrato a expensas de los dos carbonos del acetilo. Este acetilo era el producto del metabolismo del piruvato. El piruvato de alguna forma, no sabía cómo, de alguna forma perdía el grupo dióxido de carbono, que se descarboxilaba. En consecuencia, este dióxido de carbono dejaba ahora el piruvato de 3 en uno de 2 que se llama acetilo. Y este acetilo se incorporaba al oxaloaceto para regenerar citrato y empezaba el ciclo como tal. Esa fue la descripción total que la vamos a revisar puntualmente y paso por paso, así como hicimos con Enden-Meyeroff. Vamos a revisar el ciclo de Krebs. Pues no me detengo mucho en esto. Algo importante del Krebs, esto justamente que estoy diciendo, y que fue un dolor de cabeza para Adolf Krebs en su momento y para muchos bioquímicos después, es que no quedaba claro en qué momento el piruvato perdía el dióxido de carbono y si ese dióxido de carbono que generaba, fíjense, regenera un NADH, o sea, una molécula potencialmente de 3 ATP, ¿cierto? Sí, es cierto, pero sí digan que sí. Ese NADH no estaba claro a quién se lo damos. Se lo damos a Enden-Meyeroff porque ocurre en la membrana mitocondrial externa, se lo abonamos al Krebs, aunque ocurre en la membrana mitocondrial externa, porque en consecuencia esto tenía lugar en la frontera de la membrana mitocondrial externa. Y entonces, ¿a quién se lo damos? Está entre el citoplasma y está en la mitocondria, pero no está en la matriz mitocondrial, ni tampoco está puramente en el plasma, en el citoplasma. Entonces, ¿a quién se lo damos? Las fronteras son interesantes porque son divisiones físicas, territoriales. Algunas son muy claras, como esta que ven ustedes acá, como la frontera de Estados Unidos y muchas fronteras de muchos países. Otras no son tan claras como esas fronteras justamente que no nos queda claro dónde empieza un país, dónde termina el otro. Y peor, algunas fronteras son hasta irónicamente graciosas, ¿no? Como esta que separa al país de Barley y Países Bajos, donde vean como la frontera, que son esas cruces que ven ustedes acá, coincide inclusive con la puerta de esta casa, ¿no? De tal suerte que los habitantes de esta casa, pues la mitad de ellos viven en los Países Bajos y la otra mitad comparte el territorio de Barley, ¿no? Entonces son casas que quedaron en la frontera y pues ni hablar, ahí están, ¿no? Ahí está justamente Barley y Países Bajos, ¿no? Esta cafetería, pues está muy chistoso decir, ¿sabes qué? Voy a Barley y nada más cruzan aquí la línea de cruces que es la frontera como tal, ¿no? En fin, hay fronteras, digo, que no quedan muy claras en dónde empieza uno, dónde termina la otra, y el caso de la conversión de piruvato a acético encimado es así, es una frontera muy tenue que no nos deja muy claro cómo es que funciona, dónde funciona, ¿de acuerdo? Y entonces, todo esto que estoy diciendo, lo digo por la piruvato deshidrogenasa, una enzima muy, muy interesante que es la responsable de quitar el dióxido de carbono a el piruvato. Y entonces hay 3 complejos. El primer complejo, que es la piruvato deshidrogenasa o E1, son 3 proteínas, pues, ¿no? Este primer complejo de proteínas se une a un segundo complejo más grande, que es la dihidrolipoil transacetylasa, o E2, enzima 2, y luego se une a un tercer complejo, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa, o E3, ¿de acuerdo? Entonces, esas 3 enzimas forman en conjunto un animalote de enzima, un complejo enzimático, que en todo el conjunto se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan cuando vimos el apoptosoma o el potosoma, que son muchas proteínas que se ensamblan y forman una estructura más grande? Así es esto. La piruvato deshidrogenasa son 3 proteínas, 3 complejos enzimáticos que funcionan de manera sistemática juntas. Y entonces, esta piruvato deshidrogenasa toma al piruvato, ese producto final del ciclo de Krebs, de la vía de Enden-Meyeroff. Ese piruvato es lo que se formó de la vía de Enden-Meyeroff. Observen, por favor, el grupo carbonilo, que es CO2, que está en la cabeza del piruvato, la colita es metilo. Entonces, este grupo carbonilo va a ser susceptible de ser cortado. Entonces, una vez que libera el dióxido de carbono en el primer complejo, a través de pirofosfato de tiamina como tal, la vitamina B, entonces esta tiamina lo acopla solamente los 2 carbonos del acetilo, ¿de acuerdo? El producto, pues, el producto final
de haber decapitado al piruvato es el acetilo. Y entonces forma hidroxietil pirofosfato de tiamina. Este complejo, la vitamina B, esta tiamina, solamente funciona como acarreador. Si piensan en que tenemos carbonos, hidrógenos y oxígenos, significa que la valencia ha quedado parcialmente desnuda y en consecuencia es susceptible de eventos oxidorreductivos o atrapamiento o degradación. Lo que no queremos es eso, así es que una vitamina con actividad antioxidante agarra el acetilo y lo incorpora al interior del primer complejo. Eso lo va a pasar al segundo complejo. Se quita la tiamina como tal y dejamos el acetilo, que entonces lo toma la lisina. Y esta lisina, que es una lipoilisina, de hecho, es un ácido graso pegado a una lisina con un puente disulfuro. Entonces toma a partir del puente disulfuro el acetilo como tal, formando así lipoilisina. Y entonces, ahora sí, tenemos así lipoilisina con acetilo, que lo va a incorporar ahora a la coenzima A. O sea, se lo pasa a la coenzima A. Como ven, ha sido un paso como si nos pasáramos, no sé si alguna vez jugaron la papa caliente. ¿Alguien lo jugó? Que se pasa uno, bueno, es una pase estafeta, literal, en donde el piruvato que se ha decapitado y es susceptible de ser óxido reducido o acoplado por otras moléculas, lo agarra una vitamina B, la tiamina, para que no suceda eso, lo protege, y le pasa la estafeta a lipoilisina, esta, que con sus grupos sulfidilo lo acopla como tal, y luego la lipoilisina se lo pasa a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ya la conocimos, es una molécula muy grande que tiene justamente la tarea de pegar acetilos, igual para protegerlos. Los protege de manera muy, muy importante. Y entonces, una vez que tenemos a la coenzima A como tal, y se regenera la lipoilisina, esta se regenera para volver a atrapar otro acetilo de otro piruvato decapitado. Entonces, ahora se lo pasa al tercer complejo, en donde un FADH, una flavina de oxidiloclorido que está dentro del complejo, no está afuera, parte del complejo como la tiamina, se reduce. Y entonces esta reducción hace que le transfiera este electrón, cuando se oxida, hace que transfiera este electrón, producto de este metabolismo, a un NADH que está afuera en el citoplasma. Entonces este NADH finalmente se convierte en una molécula reducida. Este NADH se va a quedar ahí como un metabolito que se ha abonado al metabolismo. Entonces digo, era la duda durante muchos años, ¿a quién se lo abonamos? ¿Se lo sumamos a Enden-Meyerov y entonces no serían 2 NADH, no serían 3? ¿Se lo abonamos al ciclo de Krebs? No estaba claro a quién. En consecuencia, después se decidió que como la vida de Enden-Meyerov termina con piruvato, y esto está ocurriendo en la frontera después de piruvato, pertenecía al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? De la suerte que cuando hagamos el balance final energético del ciclo de Krebs, retomaremos este NADH como agregado a los ATPs y FAD, GTPs y FAD que forma el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Entonces ténganlo en cuenta porque se lo vamos a agregar al ciclo de Krebs al final, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿No? Bueno. La tiamina, esta pirofosfato de tiamina, TPP significa pirofosfato de tiamina. Es una vitamina, el complejo B, la vitamina B1, que es un cofactor, una coenzima más bien del complejo piruvato de deshidrogenasa. Y algo interesante de ella es que a su deficiencia nutricional provoca una enfermedad que se llama el beriberi. Hemos visto a lo largo del curso hasta ahorita diferentes enfermedades asociadas a las cosas que hemos ido conociendo. ¿No? Vimos las deficiencias vitamínicas también para la pelagra y mencionamos otras deficiencias vitamínicas, en fin. Ahora les quiero platicar del beriberi, porque es una enfermedad que ustedes van a ver muy frecuentemente en nuestro medio, muy frecuentemente. El beriberi es una enfermedad por deficiencia de vitamina B1, que es un vocablo singalés de Sri Lanka, que significa no puedo, no puedo. Esa es literal, la traducción literal del beriberi, ¿no? Hay 3 tipos de beriberis. El beriberi húmedo, que debuta con falla cardíaca, edema, por eso se llama húmedo, edema, trastornos neurológicos muy importantes, fundamentalmente crisis convulsivas, alucinaciones. ¿Se acuerdan ustedes de esta condición en la que el sujeto intoxicado por alcohol, por ejemplo, en la supresión, tiene delirio? ¿Se acuerdan? El delirio tremendo, el delirium tremens, bueno, pues aquí también ocurre. El seco, que no tiene edema,
tiene confusión mental, parálisis, atrofia importante de los miembros pélvicos, miembros inferiores, pero también los superiores. Son los sujetos barrigones con ascitis generalmente en la cavidad abdominal, pero con brazos muy delgados, piernas muy delgadas. Ellos también pueden tener edema de cara o no necesariamente. Y finalmente el beriberi infantil, que tienen abdomen blando, distendido, una gran cantidad de líquido en el interior, tiene vómito, falla cardíaca, fatiga, convulsiones, en fin, ¿no? Se presenta pues, fundamentalmente en niños por deficiencia de vitamina B1. Y entonces, si pensamos en los beriberi, que los veríamos así, ¿no? Beriberi seco, por ejemplo, con una pérdida de la masa muscular muy importante, afonía, no pueden hablar de forma adecuada, adelgazamiento, caída de las manos, pérdida de la fuerza muscular, hay debilidad, pues, en fin. Y las parestesias significa que hay sensaciones de hormigueo o bien de hipersensibilidad, en fin, son trastornos pues, de la conductividad neural periférica con una pérdida de reflejos. Los calambres musculares no son raros, el músculo empieza a fallar, entonces se contrae de forma inadecuada y da calambres muy fácilmente, con cualquier movimiento se están acalambrando. Luego el húmedo, que además de todo esto, debuta con edema y el niño se parece mucho. Y el síndrome de Wernicke, que ustedes lo van a revisar cuando estén en quinto año de neurología, pues no hagan mucho caso de eso porque son cosas más avanzadas de quinto año de la carrera, que ahorita no quiero abrumarlos con eso, ¿no? El síndrome de Wernicke, que además tienen oftalmoplejía, o sea, parálisis de los músculos oculares, síndrome confusional, puede haber coma, la muerte, no es raro, ¿no? Lo destaco esto porque justamente el beriberi lo vamos a observar en nuestro medio en el alcoholismo crónico. El alcohólico consuetudinario, no aquel que se echa unos traguitos cada fin de semana o socialmente, no, me refiero a aquel que se avienta una semana de borrachera y tiene 2 semanas, 3 semanas, no para de beber porque ni bien se siente en su juicio y empieza a perderlo nuevamente porque la resaca y la caída de la concentración de alcohol en la sangre, pues también le da problemas que no quiere tener y en consecuencia vuelve a intoxicarse, ¿no? Entonces, más bien de los escuadrones de la muerte, ¿no? Aquellos alcohólicos crónicos que solemos ver en la calle, ya todos ennegrecidos por una falla hepática, además de que están todos quemados por el sol, ¿no? Se quedan dormidos boca arriba y entonces se solean toda la mañana. Además de eso, la coloración ocre, café ocre oscuro de la piel, en ellos obedece a un problema hepático, ya una insuficiencia hepática, cirrosis hepática, falla hepática, ¿no? Que está liberando pigmentos que luego son muy fotosensibles, como las bilirrubinas que ya vimos, y que si en el mejor de los casos se convierten en vitamina D, pues generalmente no lo hacen a tiempo y en consecuencia manchan la piel. En fin, entonces eso justamente lo destaco porque el beriberi, que es la vitamina B1, y la vitamina B1 es un acoplador del piruvato para poderlo descarboxilar. Imagínense qué ocurre en un alcohólico consuetudinario que no come, y no come porque vamos a ver ya en la gluconeogénesis las calorías vacías que aporta el alcohol. Esos cuates dejan de comer porque el alcohol les provee de suficiente energía en forma de acetatos. Y en consecuencia, aparte que están inconscientes por el alcohol mismo, no tienen la necesidad de comer porque tienen energía pues para vivir, ¿no? La comida en nosotros de pronto se convierte en una necesidad, ¿no? Es decir, sí es cierto que vivimos para comer, pero también necesitamos comer para vivir, ¿no? Entonces la comida se convierte en una necesidad, de tal suerte que cuando nos da hambre es porque han bajado los niveles de glucosa en nuestra sangre, no tenemos mucha energía, no nos sentimos muy activos que digamos, en consecuencia nuestro cuerpo grita, literal, nos dice a gritos, ¿no? ¿Cómo nos grita? Con retortijones, con movimientos, con sensación de boca seca, con el mal humor, la sensación de apetito intenso, en fin, ¿no? En ellos no, porque finalmente la energía sí la están obteniendo de calorías vacías, insisto, ¿no? De acetatos del alcohol, pero entonces no sienten la necesidad de comer. Además, insisto en que están generalmente con una pérdida de la conciencia sostenida, ¿no? Durante mucho tiempo. En fin, entonces lo destaco justamente beriberi porque piensen en ello, decía yo, si así como están con el beriberi por una deficiencia de vitamina B1, imagínense qué pasa con el piruvato que no tiene la coenzima importante para atrapar al acetilo. En consecuencia, su rango metabólico va a caer significativamente porque no forman de forma adecuada acetilos a partir de la glucosa. ¿A partir de qué forman acetilos? De ácidos grasos, por eso se adelgazan, por eso pierden peso. Y si no de ácidos grasos, del alcohol mismo que le decía yo, ¿no? Ténganlo presente porque cuando veamos gluconeogénesis vamos a hablar de metabolismo del alcohol ampliamente. Entonces me regreso al ciclo de Krebs, desde que estábamos revisando. Y entonces vamos a empezar el ciclo de Krebs a partir de la acetilcoenzima. Este grupo acetilo, que es el producto de la descarboxilación del piruvato,
que le hemos pegado a la coenzima A, allá en el complejo 3 de la piruvato deshidrogenasa, en la frontera entre la membrana externa y el citoplasma. Entonces, este acetilo de 2 carbonos se va a sumar al oxaloacetato de 4. Este oxaloacetato es el producto final del ciclo de Krebs. Y entonces, estos 2 carbonos se van a agregar acá, de esta forma. De repente que este carbono 1 y 2 son estos 2 carbonitos, todavía con la coenzima, o sea, la coenzima A, se le pega al producto final del oxaloacetato formando un intermediario para luego formar el citrato. Aquí están los 3 carbonos del oxaloacetato con los 2 carbonos del acetilo, ¿de acuerdo? De tal suerte que luego de esto se libera la coenzima A como tal, esta, y entonces esa coenzima A vuelve a exteriorizarse en la membrana externa mitocondrial para atrapar a otro acetilo, ¿de acuerdo? Y hacerlo pasar a través de la membrana externa mitocondrial, la membrana interna mitocondrial, hasta la matriz mitocondrial. Entonces, esta hidratación del oxaloacetato da lugar a que se regenere por completo el enlace carbono-carbono, se pierde el doble enlace porque ahora hemos pegado el hidrógeno y el oxígeno, lo hemos donado acá, y completan la valencia para un grupo carbonilo y el carbono adyacente, ¿de acuerdo? De tal suerte que a partir de esta molécula de 3, que era el intermediario, ese acetilcoenzima A, este intermediario forma de 5 carbonos, 3 justamente de lo que era el citrato, más con su grupo carboxilo, son 4 en realidad, ¿no? Con esta otra de 2 carbonos que es el acetilo. Entonces tenemos el citrato como el primer producto, el primer metabolito del ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? La acetilcoenzima A se agrega al oxaloacetato, producto final, para formar el primer producto que es el citrato. Como es citrato, pues se llamaba el ciclo del ácido cítrico, o ciclo de los citratos, porque es el primer producto de la formación del ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Pero esto ocurrió por condensación. Es decir, utilizamos la molécula de agua, para reincorporar a la molécula de citrato, de oxaloacetato, para poder entonces agregarlo aquí a estos carbonos y en consecuencia completar la valencia para formar los enlaces que son necesarios. Luego de esto se hace una isomerización. Y entonces tenemos el citrato. Aquí está el carbono 1, 2, 3, 4, 5 del citrato, los 3 del oxaloacetato, más 2, ese es el cuarto, con los 2 del acetilo. Y entonces vamos a hacer un isómero. Y entonces del citrato, una aconitasa primero deshidrata, forma un intermediario, y luego vuelve a hidratar para simplemente hacer este cambio. Este H más OH va a ser el enroque de este carbono a este. ¿De acuerdo? O sea, quita la molécula de agua primero, y luego la reincorpora, pero invertida. Y entonces forma iso, que recuerden que iso significa igual, por eso las isoformas, las isoenzimas que ya conocimos, isocitrato. El isocitrato puede ser reversible, se deshidrata y luego se vuelve a hidratar para regenerar el citrato, si es necesario utilizar citratos. Si no, vamos a seguir la ruta del ciclo de Krebs. A partir del citrato formamos isocitrato, ¿de acuerdo? Es una isomerización. Luego, ocurre una descarboxilación oxidativa. De forma similar a lo que ocurrió en la membrana externa mitocondrial, vamos a decapitar ahora al isocitrato, este carbonilo que está acá, que está como si fuera ahora una cadena radical, una cadena lateral, no forma parte de la cadena lineal, pues no lateral. Pues tomamos en cuenta esos 3 carbonos con esos 2, porque está como cadena lateral. Este que era el carbonilo inicial del oxaloacetato, vamos a romperlo, y lo hace la isocitrato deshidrogenasa. Entonces utiliza NADH justamente para que pueda acoplar los electrones. Una vez que quita el grupo carbonilo y libera dióxido de carbono, entonces nos deja la posibilidad de dejar aquí un enlace ahora con hidrógeno, en esta secuencia de hidrógeno, en donde pasa este hidrógeno de acá, de este carbono, lo pasa para aquí arriba y forma un doble enlace para formar alfa-ceto, por el carbono ceto adyacente, glutarato. ¿De acuerdo? En este punto, fíjense, en el paso 3, estamos formando el primer NADH de la vía de Krebs. Pero recuerden que habíamos formado uno antes en la membrana externa mitocondrial. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro acá, chicos? ¿Por qué se formaba ese NADH? Este NADH es un NAD que va a atrapar un electrón, este electroncito, para que podamos entonces decapitar el grupo carbonilo, que es dióxido de carbono. Si observa la estructura como tal, fíjate en esa estructura, el carbono 3, aquí está intacto, todavía tiene el grupo carbonilo,
Pero el carbono 4, mira cómo va a perder este hidrógeno y este hidrógeno, o sea, NADH más H, ¿de acuerdo? Entonces, en el carbono 4 se va a perder este hidrógeno justamente con este otro hidrógeno. Entonces nos deja un doble enlace de oxígeno, no solamente el oxígeno como tal, con doble enlace, completando la valencia parcial del carbono, ¿no? Entonces, este H más H justamente es este H más H. Esto permite un intermediario. Este intermediario es justamente para que después podamos quitar el grupo carbonilo como tal, y en consecuencia dejar solamente el grupo ceto, este grupo ceto, ¿sí? Una vez que quitamos el grupo carbonilo, que es el dióxido de carbono, entonces dejamos un grupo ceto. De tal suerte que este primer NADH es el que va a atrapar los electrones de esta molécula de HH, para dejar un doble enlace del oxígeno y preparar solamente las condiciones para que pueda hacerse este enlace ahora. Claro, junto con la descarboxilación implica incorporar un hidrógeno. Tal vez este mismo hidrógeno, tal vez otro, un hidrógeno. Y este hidrógeno completa la valencia de donde vamos a quitar el grupo carbonilo, que es el dióxido de carbono. Y al final nos deja alfa-cetoglutarato, esta molécula justamente de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, con un grupo ceto en el número 4. ¿De acuerdo? ¿Sí, Gaby? Sí. Cada NADH, recuerden que hipotéticamente nos equivale a 3 ATPs. Es hipotético. Después vamos a ver que no es cierto, pero todos los libros lo dicen y hay que hacerles caso porque, a ver, los exámenes inclusive lo dicen así. Para fines reales no es cierto, forman un poquito más de ATP, pero no importa, no estamos tan puristas. Digamos que son 3, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, doctor, todo bien. Doctor, Ok. y entonces ahí se produce el primer NADH. Aquí el primer NADH en la matriz mitocondrial. O sea, es el primer NADH real del ciclo de Krebs, pero recuerda que el que formamos en la frontera, dijimos que, bueno, se lo abonábamos a Krebs, aunque ocurrió afuera, se lo vamos a adjudicar al ciclo de Krebs, ¿sí? Cuando hagamos el balance final, no hay que perder de cuenta el que se formó ahí arriba, en el piruvato de ahí arriba, en la frontera, en la membrana externa mitocondrial, porque ocurrió finalmente ya en la mitocondria y además para alimentar al ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces formamos un NADH por cada mol de piruvato. Si entramos 2 piruvatos de cada triosa, o sea, 2 piruvatos por mol de glucosa, tendríamos 2 NADHs ahí arriba en la frontera, ¿sí? Aquí igual, tendríamos 2 NADHs, porque entraron en todo caso 2 piruvatos que formaban 2 acetilos por mol de glucosa, ¿sí? Lo estoy haciendo el balance a partir de un acetilo, pero recuerden que todo va a ser al doble, asumiendo que formamos 2 acetilos por mol de glucosa. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Bueno, pues ya nos ha alcanzado el tiempo, son 2 minutos para la 1. Yo creo que los dejo descansar de la bioquímica. Y mañana seguimos platicando el ciclo de Krebs y hablaremos del resto de los pasos, veremos la regulación del ciclo de Krebs. Después de esto, hoy es martes, ¿no? Yo creo que el miércoles o jueves veremos la vía de la fosforilación oxidativa, la cadena respiratoria, y espero que el fin de semana, viernes, por ejemplo, estemos viendo metabolismo eritrocitario. Ya que veamos metabolismo eritrocitario, me gusta ver con ustedes mitocondriopatías, enfermedades asociadas a la mitocondria, eritropatías, enfermedades asociadas al eritrocito, para que quede más claro el enfoque clínico como tal que estamos viendo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues no hay más dudas, chicos. Les quiero pedir mi foto de recuerdo. Hola, Alejandra. Hola, Jocelyn. Gaby, por supuesto. José Luis. Hola, José Ángel. Hola, Juanito. Julio César. Hola, Fernando. Qué gusto verlo. Seas, ya te había saludado a ti. Qué gusto ver. Hasta tu ya, Marifer, pero hoy ya no está su video. Va mi foto, chicos. Gracias. Muchas gracias. Me dio gusto verlos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.